Sigamos aclarando dudas. El siguiente tema que vamos a tocar es una situación muy especial que si no nos ha tocado ahora, nos va a tocar después en algún momento. Y va a ser difícil la toma de decisiones. El tema que vamos a tratar es la paciente embarazada con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué hacemos con ella? ¿La tratamos? ¿No la tratamos? ¿Qué hacemos? Y para esto tengo el honor de presentar a la doctora Yamile Sabana. La doctora es ecuatoriana, por si acaso. ¿Sí? La doctora Yamile Sabana, ella es médica gastroenteróloga del Hospital Universitario Mutua Terraza, Centro de Investigación Biomédica en la red de enfermedades hepáticas y digestivas, y es actualmente la vicepresidenta de GETECO, y es su primera vez en Argentina. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Ese es el gran disclaimer. Es verdad, es mi primera vez, estoy impresionada, es una ciudad preciosa. Muchísimas gracias por considerar a GETECO en esta charla de aclarando las dudas. Y sí, yo creo que el disclaimer principal es que represento a España y manda narices porque soy ecuatoriana y estoy muy contenta de ver la masa crítica y el cariño que hay en esta reunión, no solamente en GETECO, sino toda la familia que hace Panco. Así que muchísimas gracias y creo que en nombre de todos los que conformamos GETECO, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo voy a hablar sobre qué hacemos cuando tenemos una mujer embarazada. Realmente yo la charla la he definido un poquito sobre cuál es el impacto que tiene el embarazo en la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal y qué es lo que pasa con la enfermedad inflamatoria intestinal en el embarazo. Entonces, primero vamos a definir qué es lo que se conoce, cuál es el impacto que tiene el embarazo en la enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que el mejor momento para tener un embarazo es un momento de remisión y, de hecho, yo a mis pacientes les comento que quien da la bendición para pensar en un embarazo cuando llevo ya una mujer en edad fértil o un hombre que también tiene intención de procrear, soy yo, porque yo sabré el mejor momento en el momento en el que tenemos menor riesgo de poder tener una recidiva. De hecho, es por eso que el embarazo debe ser, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, absolutamente planificado. Se ha visto que las pacientes que tienen colitis ulcerosa tienen mayor riesgo de recidiva a pesar de estar en remisión y que debemos tener una atención muy importante en el periodo del puerperio porque hay un cambio hormonal que puede influir a tener mayor riesgo de reactivación. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad inflamatoria intestinal en el embarazo? Y pongo aquí, realmente es la actividad, no es la enfermedad inflamatoria intestinal per se. Se ha visto que hay un aumento, el aumento de actividad inflamatoria, como nos acaban de explicar, tiene mucho mayor riesgo de tromboembolismo y el embarazo de por sí ya es protrombótico. Hay mayor riesgo de aborto espontáneo, hay mayor posibilidad de parto pretérmino, parto por cesárea y además los niños pueden tener mayor riesgo de tener bajo peso al nacer. Y es por eso que debemos intentar mantener a nuestra paciente en remisión. Y ahora, ¿cómo vamos a monitorizar? Porque no todo es tratar a la paciente. ¿Cómo vamos a saber si la paciente está en actividad o está empezando a tener un riesgo de recidiva, ¿no? Tenemos dos marcadores. Sabemos que el embarazo es una situación fisiológica que muchas veces altera situaciones normales como la proteína C reactiva o la albúmina, incluso la hemoglobina, que son datos que pueden variar de manera fisiológica en el embarazo. Pero sabemos que la calprotectina es un marcador que tiene muy buena correlación con la inflamación intestinal y que no se afecta por el embarazo, con lo cual podemos hacer un buen seguimiento con nuestras pacientes y la calprotectina. Y además es una cosa que se está hablando mucho en esta reunión, la utilización de la ecografía intestinal como una manera de monitorizar a las pacientes, de saber la extensión, de conocer las complicaciones sin tener que hacer que la paciente tenga algún riesgo de radiación, por ejemplo. Ahora bien, si tenemos que hacer una colonoscopia, la hacemos. Evidentemente intentando que sea, si es posible, hacer una rectoscopia mejor que una colonoscopia, pero entendamos que tenemos una paciente que es nuestra paciente y que debe primar la calidad de atención que le demos a ella antes de cualquier cosa. Evidentemente, si hay alguna otra manera de saber dónde tengo la afectación o si tenemos una complicación, esto es lo que tendríamos que hacer.
Afortunadamente, y ahora ya entramos de lleno al tratamiento, en GETECO tenemos un grupo muy potente que está liderado por la doctora María Chaparro del Hospital de la Princesa, que se ha dedicado mayoritariamente al estudio de la seguridad de los fármacos en el embarazo, de manera retrospectiva, pero ahora lo están haciendo de manera prospectiva y además ahora es un registro que es tan grande y tan ambicioso que incluye pacientes incluso de Europa. En la última ECO de este año se presentaron resultados de seguimiento del Dumbo, que presentaré también a continuación. Pero ahora lo que vamos a hacer es ir viendo de uno en uno los fármacos y qué evidencia tenemos para poder tratar a nuestras pacientes con estos tratamientos, si hace falta o no hace falta. Aquí no voy a entrar en saber si es lo mejor o lo peor, simplemente es si es seguro o no. Para empezar, los aminosalicilatos. Sabemos que un varón, si está con intención de procrear, de fecundar, pero tiene dificultades y está tomando sulfasalacina, deberíamos cambiarlo por mesalacina. No deberíamos cambiar a todo el mundo de manera sistemática, pero sí que se ha visto que la sulfasalacina puede alterar la espermatogénesis y, por tanto, podría dificultar el embarazo. De todas maneras, si usamos mesalacina, sabemos que es un fármaco seguro durante todo el embarazo y también en la lactancia. Los corticoides, a pesar de que le tenemos mucha tirria, son fármacos bastante seguros, además si los utilizamos como se utilizan en los brotes de actividad, en ciclos cortos. Recordar de todas maneras que pueden dar paso a hipertensión y diabetes e incluso en mujeres que tienen predisposición a la preeclampsia. Recordemos que la preeclampsia es una reacción contra el trofosooito, es decir, hemos de tener una predisposición. Pero en estas personas que tienen predisposición al rechazo del trofosooito, cuando se ha visto que toman tratamiento con corticoides, pueden tener mayor riesgo de generar la preeclampsia. También cosa muy importante que también se ha hablado en este foro es que los corticoides se asocian con muchas complicaciones infecciosas, no solamente en la madre y en el periodo del puerperio, sino también en su criatura. Sobre todo si han recibido corticoides las madres el segundo y tercer trimestre. En relación a los antibióticos hay escasa evidencia. Si bien es cierto que en el caso de una sepsis perianal, abdominal o pouchitis se tienen que utilizar y se podrían utilizar, metronidazol siempre mejor que ciprofloxacina, sobre todo ciprofloxacina en el primer trimestre, porque hay un riesgo de artropatías en el recién nacido. Las tiopurinas, y esto es una cosa que a nosotros, por lo menos en mi centro, nos ha costado mucho convencer a los ginecólogos, son seguras en el embarazo, son seguras en la lactancia, son seguras en todo el proceso y se pueden utilizar en nuestras pacientes. Los anticalcineurínicos, que son la ciclosporina y el tacrolimus, son seguros. Si bien es cierto, los datos vienen dados de los pacientes que los utilizan para en el tratamiento del trasplante y las dosis son extremadamente altas. Todo y eso son fármacos muy seguros para el embarazo. Hay que tener en cuenta también, igual que los corticoides, que pueden favorecer la presentación de hipertensión en pacientes que tienen predisposición. El metotrexate, y yo tengo experiencia porque tengo una gitana que tiene 4 hijos del metotrexate, porque siempre venía ya con la criatura bajo el brazo, es absolutamente contraindicado. Es teratogénico, de hecho se utiliza para el tratamiento de parar el embarazo ectópico, tanto en hombres como en mujeres. Es decir, el hombre debe saber que 3 meses antes de intentar o planificar un embarazo debería dejar de utilizar el metotrexate. Los anti-TNF son seguros, incluso en régimen combinado, porque sabemos que el régimen combinado suele utilizar las tiopurinas. Vedolizumab y ustekinumab, a pesar de que seguimos diciendo que la evidencia es escasa, cada vez tenemos más evidencia y son seguros. Las moléculas pequeñas, el tofacitinib sabemos que es teratogénico en ratas y conejos y además se dan unas dosis muchísimo más altas que en personas. De todas maneras, esto hace que la recomendación sea de no utilizar inhibidores de la JAK en ninguna mujer que quiera quedarse embarazada o durante el embarazo. Los datos son absolutamente escasos y pasa lo mismo con el ozanimod y otras moléculas similares. De todas maneras, recientemente se extrajo del estudio Dumbo las dos primeras pacientes que estuvieron embarazadas con la utilización de tofacitinib, fueron embarazos y partos seguros, pero es evidencia de 2 embarazos y esto no es más que datos iniciales, pero hay que tener mucho cuidado y la idea sería poner el tratamiento y si la paciente o el paciente te comenta que quieren quedarse embarazada, pues retirarlo a tiempo. Además, al ser una molécula química, no necesitamos mucho más tiempo para esperar empezar la fecundidad. Aquí tenemos el resumen de lo que acabo de decir. Esta tabla es retirada o sacada de las recomendaciones de la ECO.
Aquí podemos ver cómo la ciclosporina, la ciprofloxacino se recomienda evitarlo durante el primer trimestre y que tenemos contraindicación para el uso de metotrexate, los inhibidores de la JAK y el ozanimod. Lo que yo les comentaba, este año se presentó la evolución de este estudio, el registro Dumbo, para mirar la prevalencia y los factores de riesgo asociados con la actividad en pacientes que se seguían para esto del embarazo durante el tratamiento. Y lo que se hizo fue la actualización de la incidencia de brotes de estas mujeres que se hacían seguimiento prospectivo y además intentar identificar factores de riesgo asociados. Y las conclusiones que nos dicen es que realmente hay menos reactivación o menos recidiva de lo que se pensaba anteriormente, que hay que tener especial atención, y esto ya lo sabíamos de antes, pero se confirma en esta serie prospectiva y muy larga, muy numerosa, es que las pacientes con colitis ulcerosa tienen 3 veces mayor riesgo de tener recidiva y que hemos de tener cuidado sobre todo en el segundo trimestre, que es cuando aparece más riesgo de tener una recaída. ¿Qué pasa con la cirugía? Las indicaciones son las mismas en una mujer embarazada que en una mujer no embarazada. Y la segunda frase es fundamental. La cirugía urgente es eso. Es una cosa que no podemos diferir, es una cosa que se le va la vida a la paciente. Y por tanto, como he dicho antes, priva la vida de la paciente y si tenemos que hacer una cirugía urgente la tendremos que hacer. De todas maneras, intentemos no llegar a esto y aquí es fundamental el manejo interdisciplinario para poder evitar problemas de la cirugía en nuestras pacientes. Si existe la necesidad de intentar diferirla hasta la semana 37, donde el riesgo o la posibilidad de un parto pretérmino es lo menos deleterio para la criatura. El parto debe ser una decisión obstétrica, el modo de parto. ¿Cuándo se debería indicar una cesárea por enfermedad inflamatoria intestinal? Pues porque tenemos una enfermedad perianal activa, porque tenemos una fístula rectovaginal previa o actual y además pacientes con reservorio porque pueden dar lugar a fallos en el reservorio, los partos que suelen ser instrumentales. Es fundamental, y aquí no lo pude corregir, veo que no está Fernando, el manejo interdisciplinario y siempre, y además lo pongo siempre aquí en el centro, la paciente debe definir también qué tratamiento quiere llevar, porque si la paciente se niega a tomar anti-TNFs, aunque tú le expliques que es un fármaco seguro, lo hemos de respetar y tenemos que intentar hacer malabares con lo que tenemos. Y es así. En relación a las vacunas, y esto es una cosa que cada país tiene su política de vacunas, y yo les voy a hablar lo que pasa en España, se recomienda evitar las vacunas con virus vivos atenuados de los 6 a los 12 meses o retrasarlo en niños que han sido expuestos a tratamiento biológico durante el embarazo. Si hablamos de los 6 meses, lo que pasa en España es que nos evitamos la vacuna del rotavirus. Si hablamos de 12 meses, si añadimos a los 12 meses, sería también retrasar la triple vírica. Pero la triple vírica se puede poner al año y medio y no hay ningún problema. La del rotavirus no queda claro si tenemos que ponerla después o ya llegamos tarde. Y eso es una cosa que hay que acabar de definir. El tratamiento de la lactancia lo pueden ver aquí. El metotrexate no se recomienda. Y también las moléculas pequeñas, moléculas avanzadas pequeñas, químicas, como por ejemplo los inhibidores de la JAK o el ozanimod, tampoco se recomiendan. No se recomiendan porque aquí sí que no hay absolutamente nada de información. Para resumir, temas que no he hablado por una cuestión de tiempo, pero otros consejos que también todo lo he sacado de la guía de la ECO, es que antes del embarazo, para poder tratar bien a nuestras pacientes, hemos de intentar descontinuar tabaco, alcohol y otras drogas recreacionales. Deberíamos actualizar la citología cervical y el calendario vacunal de nuestras mujeres, descartar anemias o déficit de vitaminas antes de que la paciente entre en una situación fisiológica donde bajará la hemoglobina. Debemos intentar suplementar con ácido fólico, revisar la seguridad del tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal y planificar todos los cambios que vamos a hacer si creemos necesarios. Es decir, hemos de adelantarnos al hecho de tener que la paciente te diga, pues yo adalimumab no me lo quiero poner o no me quiero pinchar el vedolizumab. Descartar actividad siempre y cuando la paciente no esté embarazada para poder optimizar si es necesario el tratamiento. Establecer un plan actualizado e individualizado para la monitorización y saber qué manejo vamos a hacer tanto del parto como del embarazo, del parto y del puerperio. Discutir el riesgo-beneficio del tratamiento y no esperar que llegue la paciente en el posparto para hablar de qué es lo que tenemos que hacer en relación a la lactancia. Durante el embarazo,
Discutir el riesgo-beneficio del tratamiento de mantenimiento, si en algún caso podríamos retirarlo o no, aunque se ha demostrado que es favorable mantener en los casos de pacientes que se han tratado y que han requerido tratamiento avanzado. Establecer, como he dicho, el plan para el parto, monitorizar la actividad con calprotectina y valorar el hecho de utilizar una ecografía intestinal, si es disponible, comprobar que el aumento de peso de la mujer sea adecuado y también de su criatura, discutir el riesgo-beneficio del tratamiento de mantenimiento durante la lactancia, la seguridad de la vacunación para el bebé, muy importante. Se describió el caso de un niño sano que nació de una mujer que utilizó infliximab y a los 6 meses el niño murió por una vesiceitis y eso es una desgracia que podríamos evitar o deberíamos evitar. Comentar todo el plan con el equipo de obstetricia de la paciente. Y tratar contundentemente, y esta es una frase muy importante, no hemos, igual que la gente mayor, no hemos de infratratarlo por el miedo a una cosa probable. La paciente fundamental es ella y debemos de ser contundentes con la enfermedad como lo podamos ser. Y después del embarazo, reiniciar el tratamiento cuanto antes, si se ha descontinuado, discutir el riesgo-beneficio del tratamiento de mantenimiento ahora ya en la lactancia, posponer la vacunación de virus vivos atenuados en los niños de 6 a 12 meses, hacer cribado de salud mental, y esto también es muy importante, porque es una cosa que casi no hacemos nunca, y yo ahora que me estoy dando cuenta, pues veo que mis pacientes necesitan mucho más soporte psicológico en este momento tan importante del periodo posparto, del puerperio. Y el objetivo final, y con esto acabo, sería que la enfermedad no debe ser un obstáculo para un plan vital. Y si ese plan vital incluye 1, 2 o los hijos que la paciente o el paciente deseen, no debe ser un obstáculo. Y esperemos que entre todos podamos conseguir que su plan personalizado consiga que puedan hacer su sueño realidad. Muchas gracias.